Fue engañada, abusada, torturada, vivió un calvario durante 40 días y solo un desliz de sus captores la liberó de su calvario. Hoy, por primera vez, Sonia habla y cuenta su verdad. Darío. Santo María, esta es Sonia Marisol Molina. Hoy a la tarde aprendimos a conocerla y descubrimos que detrás de esta pesadilla que vivió es una mujer muy fuerte, muy valiente, que va a ir por más, que no se va a quedar con esta historia trágica que le tocó. Pero llegó el día para ella, porque al principio ella necesitaba recuperarse, necesitaba mejorar en cuanto a su peso, subir kilos, lo logró. Después quería hablar con la justicia, quería contarle todo lo que vivió. Fueron 8 horas el jueves pasado. Y después quería hablar con los medios y quería contarle al país lo que había sufrido. Y eligió Telenoche para contarnos lo que para nosotros es un horror, Sonia. Hablábamos nosotros, los periodistas, desde el primer momento que lo cubrimos, el caso de la Casa del Horror. Porque imaginábamos, y por la información que nos daba la justicia, que eso era lo que habías vivido, ¿no? Ahora queremos escucharlo en primera persona, en tus palabras. ¿Cómo fue? Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por estar acá. La verdad, sí, fue un horror todo lo que pasé, ¿sí? No se lo deseo a ninguna persona. De hecho, lo que pasó me da fuerzas para ir tras seguir investigando, de que no haya ninguna otra persona, ninguna otra mujer u hombre, porque acá no importa el género, ¿sí? De saber que no esté pasando por lo mismo. ¿Por qué digo esto? Por la metodología que se usa, por el engaño que hay detrás de todo esto, ¿no es cierto? Por el abuso y el engaño de la fe de la persona en sí. Yo soy una persona en la cual creo muchísimo en Dios y el hecho de que haya pasado esto no va a alejarme de mis creencias, sino todo lo contrario, me da fuerzas. Lo que quiero decir es que todo lo que pasé ahí adentro fue realmente una tortura, ¿sí? No voy a dar demasiados detalles en sí, porque obviamente es causa de investigación, sí, y demás. Pero bueno, no sé. Se hace muy difícil para nosotros entender cómo soportaste todo esto, ¿no? Y ya que estaba Dios en el medio y una religión, yo me preguntaba si Dios estaba dentro de esa casa, si vos sentías que Dios estaba. Sí, en todo momento, en todo momento. O sea, de hecho fue lo que me mantuvo firme hasta el último momento, más allá de las condiciones físicas en las cuales me encontraba y demás, de decir, bueno, este es el día. De hecho, cuando salgo digo, bueno, Dios, dame la fuerza para salir de acá, esas fueron mis palabras. Y de hecho fue así, o sea, sentí fuerzas desde lo interior, desde fuerzas que ya no tenía, porque realmente estaba en un estado deplorable físicamente. Llegué, sin decirle, para que se den una idea, llegué a pesar 45 kilos, estuve inclusive mucho más flaca de cuando me revisó el forense. Sonia tiene, si podemos ver sus manos, por ejemplo, a nosotros nos llamaba la atención algunas marcas todavía de lo que fue cuando te quemaban, ¿no? Sí. Tu cuello también tiene algunas marcas. Esta es una marca, bueno, de hecho las marcas y las cicatrices hoy por hoy están 10 veces mejor de lo que estaban. O sea, tengo marcas acá, marca en el cuello, no sé si se alcanza a ver. Esto no quiero decir con qué se me hicieron, ¿no? Esto es quemadura, ¿sí? Estos son con elementos punzantes, tengo marcas en el cuerpo. ¿Crees que la idea que ellos tenían era que no salieras de esa casa viva? Sí, de hecho me lo dijeron. O sea, las palabras textuales de Olivera en un momento fueron, te voy a terminar despostando, así, y en las partes en las que me iba a despostar. O sea, y amenazada constantemente con respecto a mi familia, a mi hija, inclusive me hablaba de un abuso hacia mi hija, de un abuso sexual hacia mi hija, de cómo lo iba a hacer y demás. O sea, ¿por qué digo esto? Porque comentarios subieron muchísimo, si bien se decía que yo podía salir y demás,
y fue así en un determinado momento, estaban todas estas otras amenazas en el medio, ¿no es cierto? Hay un trasfondo que nadie sabe, más que, bueno, las personas que lo hicieron, yo y la fiscal en su momento cuando se hace el relato, ¿no es cierto? A todos nos conmocionó el caso, ¿no? Pero además a la gente de Coronel Suárez le llamó mucho la atención que como protagonista de esta historia había una periodista, sí, que era muy conocida en la ciudad y nadie podía entender cómo, puertas para dentro de su casa, ella era otra persona, ¿no? A ver si nos ayudás a entender cuál era su rol dentro de la casa. Y dentro de la casa era igual de culpable que Olivera, o sea, planificaban ambos lo que iban a hacer, de hecho hacían todo un juego psicológico conmigo, lo que querían era desestabilizarme, o sea, cuando me golpeaban decía que me golpeaba sola, el papel en sí lo planificaban entre ambos en realidad, ¿sí? Y como si tal cosa ya a la mañana se levantaba, yo solía estar ahí tirada, lo que fuere, y no le importaba. O sea, era así. O sea, todos los días lo mismo, ¿cierto? Se levantaba, iba, cumplía su rol como periodista, puertas para afuera mostraba una personalidad y puertas para adentro era totalmente diferente. ¿Y Olivera era un pastor, un predicador, o es un pastor, un predicador? ¿Qué es? Yo lo conocí siendo pastor. De hecho, cuando fue a Colorado, las historias que se ha dicho, que contó mamá, de cómo lo conocimos y demás, fue así. Yo lo conozco en la casa de mi hermana, ¿sí? Y porque en realidad esto, yo me siento no solo más... además del ultraje y de todo lo que pasó, 3 años de engaño, no es que son 3 meses de haber estado en cautiverio, fueron 3 años de haber engañado verdaderamente no solo mi fe y la fe de mi familia, sino y de haber abusado en cuanto a la confianza y a la dignidad de las personas, ¿no? Porque fueron burladas no solo yo, sino que proyectos que se iban a llevar a Colorado y se terminaron haciendo o mostrando en Suárez, habían sido pensados para Río Colorado y que el fin era trabajar allá, ¿no es cierto? A ver si entendemos un poquito más. La idea era un proyecto solidario. Exacto. Y detrás estaba este intento religioso, ¿cómo podemos denominarlo? No, el intento, no se ocultaba la religión, ¿sí? O sea, yo siempre, estando en Río Colorado, me presenté como una persona cristiana, evangélica, sí, que trabajaba para una ONG, que era lo que sería Visión 21, y los proyectos que se habían pensado para Río Colorado nunca sucedieron. Después, bueno, así seguimos en trato con lo que era Olivera y demás. Yo viajo a Suárez, después de 6 meses de haberlo conocido a él, viajo 6 o 7 meses más o menos, de haberlo conocido a él, viajamos a Suárez con mi mamá, que en su momento era la persona que me acompañaba en Río Colorado, sí, y ahí fue como conocimos a Estefanía. ¿Y el discurso de Olivera es lo que atraía? ¿O qué te llama la atención de esta persona? Lo que lo que él da con respecto al cristianismo no es un discurso en sí, sino que no es un discurso armado, es algo que verdaderamente se fueron comprobando, vieron cosas que verdaderamente se hacían y en verdad después lo que le pasó a él y a Estefanía o lo que planificaban entre ellos es totalmente aparte de lo que era, ¿no es cierto?, la ONG. ¿Por qué digo aparte? Porque yo también pertenecía a esta ONG, ¿no es cierto? Visión 21. Exacto. De hecho, el tema de ir a Santa Rosa era justamente para estudiar, para formar parte y llevar lo que sería la contaduría de lo que iba a ser la ONG. Sonia... Vos sabés que ahí está María Laura Santo en el piso. Sí. No queremos interrumpirte, Darío. Sabemos que tenés muchas preguntas y nosotros también, en principio, queremos saludarla. Hola, Sonia, buenas noches. Gracias por estar con nosotros y por la fuerza que nos transmitís desde haberte escapado, casi sin fuerza, supongo. Buenas noches.
casi con decenas Sí, de buenas kilos noches. menos. En realidad sí, lejos de haberme apagado todo lo que sucedió, me da muchísima más fuerza para seguir trabajando con otras personas, con otras víctimas que... Pero pensaba en ese momento, igual. ¿no? En ese momento no había nada de fuerza física, estabas encerrada, tenías muchísimos kilos menos, los médicos dicen que estabas cerca de la muerte, muy cerca, y sin embargo tuviste fuerza para escaparte. Sí, totalmente. Médicamente hablando, yo creo, y por lo que yo sentía, 2 días más, 3, y realmente hubiese llegado a la muerte porque ya no daba para más, tenía muchísima dificultad para respirar, ¿Cómo hiciste? para movilizarme. ¿Cómo fue? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lo hice? Y el haber estado en ese lugar fue simplemente pensar en lo positivo de lo que tiene la vida, pensar en que más allá de las circunstancias en las que uno se encuentre y de todo lo malo, siempre hay que sacar las cosas positivas y seguir adelante. Pensaba en mi hija, obviamente, y nada, y me daba fuerzas para decir, bueno, puedo hacerlo y ayudar, que siempre el objetivo que he tenido es ese, tratar de ayudar a la gente en lo que puedo. No, pero antes, ahí, puedo, tratamos de imaginarnos ese momento en que vos estás débil físicamente, que en el mismo, tenés que imaginar por dónde escapar, hacia dónde ir, esperar un momento en que no te estén viendo, tuviste que planearlo, ¿no? En realidad, lo que te estoy contando fue todo lo que me fue dando fuerza para en ese momento salir de ahí. O sea, fue la última oportunidad que tenía, porque de hecho, anterior a estar en la habitación, solamente estaba en un pasillo en el cual estaba encadenada las puertas, cerradas con llaves, con trabas, y donde recibían... O sea que hubo una oportunidad, y demás. Hubo una oportunidad que era estar en esa habitación y había que aprovecharla sí o sí. Sí, esa fue al escaparme fue la última oportunidad que tuve. Si bien yo anterior a eso, estando en San José, en realidad había ido a hacer una denuncia porque había empezado mucho antes el tema de los golpes y demás, y las amenazas. Habían empezado inclusive cuando yo estaba trabajando en Colonia San José. En un momento determinado fui a hacer la denuncia, no encontré a la policía, y Olivera me dijo, me llamó apenas terminé de salir de la comisaría, me llama y me dijo por qué había ido a la comisaría, o sea que tenía gente que me estaba vigilando, contactos, porque de hecho sabía cuándo salía a comprar, todo. Ya me tenían vigilada. Sonia, ¿y cómo consiguen convencerla a sí, usted para ir a esa casa, después de lo que pasó en San José? En realidad yo cuando me quedo sin trabajo, en la casa tenía todas mis pertenencias y demás, mi documentación y demás. Yo voy a la casa y además que había que arreglar el tema de la estafa de la casa, ¿no es cierto? Que en realidad me tenían que dar el dinero ellos para devolverle a la otra persona. Esto es algo también que quería decir, ¿no? No hubo intención nunca de mi parte de estafar a nadie de Río Colorado, ni tampoco por ese motivo, en realidad por ese motivo yo vuelvo a la casa, para tratar de solucionar el tema de la devolución del dinero de esta persona, ¿no? ¿Vos fuiste a hablar y te dejaron encerrada? Yo cuando estoy en San José, en realidad, que voy a hacer la denuncia, se los voy a contar cronológicamente, ¿no? Como fue sucediendo. Cuando estoy en San José voy a hacer una denuncia la primera vez. Bueno, Olivera me llama, me dijo la hora, el día exactamente en el cual yo había ido a hacer la denuncia. Esto me deja perpleja porque digo, ¿cómo es posible que sepa dónde estoy? Además, Estefanía estaba en horario de trabajo y demás, o sea, era imposible que ella estuviera en ese lugar, ¿no es cierto?, vigilando lo que fuere.